Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a este viernes, último día de la semana, donde vamos a ver actividades al respecto del tema inducción electromagnética. Este día no va a haber quiz, va a ser una tarea de actividad y aplica tu aprendizaje en función a las actividades que veamos también el día de hoy. Muy bien, procedo a compartir la pantalla para revisar los videos correspondientes y realizar las actividades que nos indica. Nos vamos acá a nuestra plataforma. Aquí ya está la actividad, práctica con observación y aplica tu aprendizaje, esperado el lunes 3 de mayo, donde pues consiste en el motor eléctrico más sencillo y aplica tu aprendizaje. Ahorita lo vamos a ver, como se puede apreciar aquí. La tarea es esta actividad 3, práctica con observación, el motor más sencillo. Ya está el video correspondiente para que ustedes contesten aquí lo que se pregunta, y en aplica tu aprendizaje también hay 2 preguntas ahí. Muy bien, procedemos a ver las actividades que vamos a ver el día de hoy. Actividad 1. Práctica con experimentación. Las consecuencias de la ley de Lenz. Materiales necesarios. Tubo de cobre de 1 pulgada con longitud de 50 centímetros o más, o una tabla metálica de 1 centímetro de espesor. 3 imanes de neodimio de diferentes diámetros y con un cronómetro. Dice aquí, consigan el tubo, los imanes, junten los imanes y déjenlos caer por dentro del tubo. Dice aquí, sostener con una mano el tubo en la posición vertical y con la otra mano insertar en la boca del tubo los imanes de neodimio con el más grande boca abajo. En el momento en que se dejan sostener los imanes, se activa el cronómetro y medir el tiempo que tardan los imanes en salir del tubo. Comparen el tiempo medido con el tiempo que tardarían los imanes en caer una distancia de 50 centímetros fuera del tubo. Aquí nos dicen que son como 0.32 segundos. Realiza un proyecto en el que describas todo el procedimiento que llevaste a cabo, tus resultados y respondas. ¿Qué provoca el comportamiento de los imanes? ¿Por qué? ¿Qué concepto de los definidos en esta sesión podrías definir, podría describir lo que viste en el experimento? Bueno, pues vamos a proceder a ver el experimento y ponemos mucha atención, por favor. Voy a seguir con los imanes y el cobre, pero voy a profundizar un poco más. Por un lado tenemos que cuando se produce una variación del campo magnético en las cercanías de un conductor eléctrico, en este último se induce una corriente eléctrica. Este fenómeno se conoce como inducción electromagnética. Da igual que movamos el imán o la bobina, siempre que haya una variación del campo magnético respecto al conductor, se inducirá una corriente. Si no hay variación, no hay corriente. Cuando lo levanto, la corriente es negativa, circula en el sentido contrario y el microamperímetro no nos lo marca. Llega al tope de la izquierda. Y por otro lado, si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se generará un campo magnético. Es decir, tenemos un electroimán. ¿Ahora se han repelido? Voy a repetir porque no me acuerdo de qué lado estaría. Yo creo que así se atraerá. ¿De acuerdo? Al circular una corriente eléctrica por un conductor, generamos un campo magnético. Y ahora es cuando viene la magia. Voy a cortocircuitar la bobina, de forma que tenemos un circuito cerrado. Voy a ponerlo de lado. Y observad lo que ocurre. Acerco un imán
y lo voy a alejar rápidamente. Y ahora voy a hacer lo contrario, voy a acercarlo. No lo he tocado, ¿eh? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues es lo que se conoce como la ley de Lenz, que dice algo así como que el voltaje que inducimos en un conductor al variar un campo magnético genera otro campo magnético que se opone al primero. Y es por ello que al hacer pasar el imán dentro del cilindro de cobre, inducirá una corriente que generará un campo magnético que se opondrá al campo magnético del imán y por eso lo frenará. Voy a cronometrar lo que tarda en caer. Y ahora lo mismo por este tubo de cobre de fontanería o plomería. Observad que el tubo ha conseguido frenar mucho menos el imán que el cilindro de cobre, porque cuanto mejor conductor de la electricidad sea el material, menos pérdidas habrá por resistencia, menos pérdidas habrá en forma de calor. El cobre es muy buen conductor de la electricidad, es bastante mejor conductor que el siguiente, que es el aluminio. La plata sería el mejor conductor, pero no tengo un bloque así de plata. Después tenemos el cobre y después ya casi la mitad el aluminio. Por tanto, la naturaleza del material es muy importante en su conductividad eléctrica, pero también es el grosor. Cuanto más grueso es un cable, más electricidad nos deja pasar. Por tanto, este cilindro de cobre deja pasar mucha más corriente que este tubito. Ahora voy a repetir el experimento con el tubo de cobre dentro de un tubo de cobre de más diámetro. Vamos a dejarlo caer. Ha caído algo más despacio. Cuanta más cantidad de cobre, mejor circulará la corriente y se generará, por tanto, un campo magnético opuesto más potente que frenará más la caída del imán. Alguien me proponía que lo hiciese dentro del agua. Pues vamos a probarlo. ¿Sabríais decirme las causas por las que baja más despacio dentro del agua? Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en CienciaBit. Muy bien. Como vimos en el video, pues el tubo no es tan largo, pero pudimos apreciar la diferencia. Entonces, en función a eso, me regreso acá al libro, en función a eso, realiza un proyecto en el que describas todo el procedimiento que se llevó a cabo en el video y responder, ¿qué provoca el comportamiento de los imanes? ¿Quién me puede contestar qué provoca el comportamiento de los imanes? A ver, Tristán. Pues yo diría que el campo electromagnético. Así es, la inducción electromagnética provoca el comportamiento de los imanes, que se crea un campo magnético porque es conductor, ¿cómo se llama? El cobre, y por esa razón pues hay una inducción electromagnética. ¿Por qué? Pues por lo que ya vimos, ¿no? El acercar, se llama diferencia de potencial. El acercar y alejar un imán de una bobina, en este caso, o de un material conductor, pues provoca esa diferencia de potencial, ese campo magnético. ¿Qué conceptos de los definidos en esta sesión podrías describir lo que viste? El concepto de inducción electromagnética. Muy bien, con esto nada más les quedaría a ustedes por realizar un procedimiento en función a todo lo que vieron en el video. Muy bien, ahora pasamos a lo que es generador de corriente alterna y
Corriente alterna es la corriente eléctrica en la que el sentido del movimiento de los electrones cambia periódicamente. A ver, Francisco, ayúdame aquí a leer esta parte, generador de corriente alterna. Generador de corriente alterna. Se ha visto que el movimiento de un imán genera una corriente eléctrica en un solenoide estacionario. El mismo efecto se produce si se mueve el solenoide y el imán está en reposo, el cual se aprovecha de los generadores de corriente alterna. De corriente alterna, muy bien. Continúa tú, Francisco, por favor, acá. Adelante. El más sencillo generador de corriente alterna consiste en una espira rectangular de alambre que gira en un campo magnético. Durante la rotación de la espira rectangular de alambre, el número de líneas de campo que corta cambia periódicamente, con lo que la diferencia de potencial entre los extremos de la espira también cambia. La corriente eléctrica sostenida por esta diferencia de potencial o voltaje cambiante es una corriente alterna. Continuamos. La corriente directa que produce una pila tiene siempre el mismo sentido debido a que los polos de la pila no cambian. Así los electrones en el cable siempre se mueven en el mismo sentido tratando de alejarse del polo negativo y acercarse al polo positivo de la pila. Podemos entonces imaginar a los generadores de corriente eléctrica como pilas, cuyos polos constantemente cambian, donde el polo positivo se vuelve negativo y a la vez el polo negativo se vuelve positivo. Debido a esto, la corriente alterna cambia periódicamente de sentido describiendo ciclos. Por ejemplo, la corriente alterna que usamos en nuestras casas realiza 60 ciclos completos en un segundo. En los generadores reales de corriente alterna, la parte que rota en el campo magnético no consta de una sola espira, vuelta, de alambre, sino de muchas. Los diseños caseros de generadores de corriente eléctrica consisten a menudo de una bobina estacionaria y un imán movible, como en el siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces, con esto ya tenemos un poquito más de información de que al moverse, una pila al no moverse, pues la corriente va en un solo sentido, pero al estarse moviendo esta parte que rota, entonces el sentido cambia y por lo tanto se genera una corriente que se llama corriente alterna. Vamos a ver ahora en la actividad 2 cómo hacer un generador eléctrico. Dice, actividad 2, investiga. 2 focos LED conectados a los extremos de una bobina. Vamos a ver el video, cómo hacer un generador eléctrico. Aquí viene la página que nos indican, go.gl/HUNSR. En el video se muestra paso a paso el procedimiento a seguir para construir un generador en el cual el movimiento de un imán a través de una bobina encienda 2 foquitos LED conectados a los extremos de la bobina. Intente realizar su propia versión de este generador. Muestre en clase su generador y comparen su función igual que el de sus compañeros. Bueno, esta segunda parte no la podemos realizar. Simplemente vamos a ver el video, cómo funciona y aquí, como dicen, cómo podrías tú hacer un generador en el cual en el movimiento del imán, pues prenda estos foquitos, ¿verdad? Entonces es cómo hacer un generador eléctrico, donde vamos a ver aquí paso a paso lo siguiente. Bien. Procedemos a ver el video. Aquí dice que necesitamos una bobina de alambre de magneto. ¿Qué más decía?
o de cobre barnizado. El alambre magneto lo consigues donde arreglan motores. Aquí lo tenemos. 2 LED que son pequeños foquitos. Y se conectan en paralelo. Pero viendo bien los polos, positivo con negativo de esta manera. Luego el alambre de magneto está barnizado y necesitamos quitar el barniz. Para quitar el barniz, pues lo hacemos con calor. Con un encendedor calentamos las puntas y con un papel con cuidado para sin quemarnos, pues quitamos el barniz o el protector o aislante que tiene ese alambre de cobre. Ya una vez sin eso, se conectan a cada una de las puntitas de LED y vamos a observar qué es lo que pasa posteriormente. Aquí podemos observar que tenemos ya el LED conectados, apagamos la luz para ver mejor y bueno, vamos a poner, fíjense nada más qué interesante, el imán simplemente al entrar y salir de la bobina prende los foquitos. Ahí ya no se vio, pero si dejan el imán dentro, pues no va a prender los foquitos porque no hay una diferencia de potencial. La diferencia de potencial se realiza en el movimiento, al entrar y salir el imán. Muy bien, con esto podemos realizar la actividad número, déjenme ver aquí para salirme, que no me deja salir. Y con esto, bueno, tenemos aquí la parte de cómo hacer un generador eléctrico. Nuevamente lo comentamos, dice aquí, ver el video muestra paso a paso el procedimiento a seguir para construir un generador en el cual el movimiento de un imán a través de una bobina enciende 2 foquitos LED. Fíjense, el movimiento. Si nosotros ponemos el imán dentro, no va a suceder nada. Si lo dejamos afuera, pues mucho menos. Tiene que haber un movimiento para generar una diferencia de potencial. ¿Sí? Y lo dice, intente realizar su propia versión de este generador. Entonces, esta actividad es, bueno, ustedes generar el interés para que ustedes busquen otros videos o traten de hacer esto en su casa y, bueno, puedan producir un generador eléctrico. Muy bien. Ahora, sí, dime. Si el imán lo conectaría, lo pusiera con un motor y lo empezara a girar, también prendería el LED. Claro, porque genera un movimiento y el movimiento hace que haya una diferencia de potencial generando una corriente eléctrica. ¿Sale? Muy bien, ahora vamos a ver motores eléctricos. A ver, Tristán, ayúdanos aquí por favor a leer esta parte. Motores eléctricos. La fuerza que el campo magnético de un imán ejerce sobre el conductor en la que existe una corriente eléctrica es la base física de todos los motores eléctricos, tanto de corriente directa como de corriente alterna. Muy bien, aquí la fuerza en el campo magnético de un imán que ejerce sobre el conductor es lo que provoca esta situación. Continuamos acá, ahora en el desafío. Pregunto, ¿qué aparatos en tu casa contienen un motor eléctrico? ¿Quién me puede decir? El refrigerador, profe. El refrigerador, ¿dónde más? El horno.
el horno, ¿qué más? El automóvil. Dentro de la casa. ¿Qué más? Los demás pueden participar también. ¿Qué otro aparato eléctrico tenemos en la casa? La Podría ser batidora. también el ventilador. El No. ventilador, ¿qué más? La batidora. La batidora, la licuadora. La estufa. Bueno, la estufa no. La La estufa lavadora. trabaja con gas y algunos necesitan energía eléctrica para el encendedor electrónico, pero la estufa no tiene un motor ni una bobina. Es licuadora, la secadora de cabello, La lavadora. la lavadora que gira, la secadora que también gira con gas y fuego. Bueno, una chispa genera un calentamiento y seca la ropa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la utilidad de los motores eléctricos? ¿Cuál sería una utilidad así rápida y general y la utilidad mayor de los motores eléctricos? Pues ayuda a que las cosas sean más rápido, ¿sí? La lavadora, en lugar de lavar a mano en el lavadero, bueno, pues lo hace de una manera más rápida y sistemática. La licuadora, en lugar de picar las cosas o molerlas en un molcajete, pues lo hace más rápido. La secadora de cabello, la secadora de ropa, el horno eléctrico calienta, cosa que lo puede hacer la estufa, pero el horno eléctrico nos ayuda a que el calentamiento sea de adentro hacia afuera. Por ejemplo, si calientan un pollo, el pollo se empieza a calentar de adentro hacia afuera. En cambio, en la estufa se calienta de afuera hacia adentro. ¿Cuál es el concepto detrás de un motor eléctrico y cómo funciona? Bueno, pues aquí el concepto es que a través de una inducción electromagnética, ayudado obviamente con un imán, podemos generar una diferencia de potencial y en consecuencia provocar un movimiento, así como lo vimos en los videos correspondientes. Y bueno, dice aquí también, busca en internet algunos videos que presenten diseños e instrucciones para que puedas construir tu propio motor eléctrico casero. Y en la siguiente actividad, que es la que va a ser de tarea, podrán construir un motor eléctrico que es, según algunos autores, el más sencillo del mundo. En su plataforma ya está la tarea, actividad 3, práctica con observación con el video correspondiente para que puedan realizar esta práctica y aplica tu aprendizaje. Aquí lo tenemos. Actividad 44 para el lunes, el motor eléctrico más sencillo. Y por último, vamos a ver un video donde aquí nos dicen cómo funciona la recarga inalámbrica. Nosotros cargamos nuestro celular de manera alámbrica, pero desde los años 90 pues ya se han investigado cómo cargar. Es algo similar por ejemplo, no sé si alguno de ustedes en su casa tengan luz eléctrica recargable. En lugar de que haya una conexión directa a la Comisión Federal, pues dan una tarjetita, vas y compras luz normalmente maestro, en los extras. nada más es cuestión de recargar la tarjeta y luego ya se pone sobre el medidor y ya. Exactamente, eso sucede. Y bueno, lo mismo puedes hacer con los celulares y lo vamos a ver en este video. La carga portátil es asombrosa. Coloco mi teléfono sobre una base inalámbrica y ¡pum! ¡Energía! Pero ¿cómo es que la electricidad llega a mi teléfono? Hola a todos, soy Alberto Valls, bienvenidos a DINUS.
Probablemente estés mirando este programa desde un dispositivo recargable. Computadoras portátiles, teléfonos móviles, cepillos de dientes, son todos elementos que necesitan una recarga y todavía utilizamos cables y enchufes para hacerlo. La recarga inalámbrica no es algo nuevo. Se utiliza desde principios de los años 90 en los cepillos de dientes eléctricos y en dispositivos implantados quirúrgicamente como el corazón artificial. A fines de 1800 se dice que Nikola Tesla fue capaz de cargar bombillas eléctricas sin utilizar cables y afirmó que también logró transmitir energía de un sitio a otro sin cables. Fenomenal. El funcionamiento depende de las leyes de la física. Si envolvemos un clavo con el alambre de un cable y adosamos una batería, podemos ver cómo la electricidad de la batería pasa por el alambre, creando un campo o flujo electromagnético. Inténtenlo en casa, es divertido y puede servirles para recolectar clips metálicos, por ejemplo. La recarga inalámbrica o inductiva recibe su nombre de aquella interacción del campo magnético llamada inducción. Dentro de la almohadilla de recepción y del dispositivo de carga inductiva, encontramos pequeñas bobinas de alambre. La almohadilla, al conectarse a la pared, se carga por completo y la energía circula. Cuando el resto de las bobinas se incorporan a una corta distancia, su flujo electromagnético interactúa con el del dispositivo, moviendo los electrones cercanos y cargando la batería en cuestión. Es probable que la frecuencia no sea de 60 Hz, sino de unos 5 o 10, de manera que no interfiera con otros dispositivos del hogar. La red Wi-Fi de nuestros hogares tiene una frecuencia de 2.4 GHz o 2.400 millones de ciclos por segundo. Definitivamente no habrá una interferencia allí, pero con las ondas de radio, por ejemplo, no podemos estar tan seguros. Dicho así, suena un proceso fácil, pero el problema es la eficacia. Se consume demasiada energía al cargar dos bobinas y dejarlas interactuar. Una opción mucho mejor es simplemente conectar el dispositivo. El futuro de la recarga inalámbrica es completamente incierto. Parece ser una buena idea, pero por el momento seguirá siendo solamente un sistema de recarga de corto alcance. En el año 2006, el Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrió que emparejando las frecuencias de los dispositivos se puede lograr que la energía tenga un alcance de unos cuantos metros. Si estás en una habitación cerca de un cargador, podrías cargar tu teléfono móvil sin sacarlo de tu bolsillo. Esta nueva tecnología se está empezando a comercializar, pero no está disponible en todos lados. Ya casi lo logramos, señor Tesla. Ya casi. Imaginen que podamos cargar cualquier cosa de forma inalámbrica. A mí me encantaría cargar mi televisión. Podría ver mis programas favoritos en cualquier lugar. ¿Y a ustedes? Cuéntenos en los comentarios y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Gracias por ver DNews. Hasta la próxima. Muy bien. Como pudimos ver en este video, ya se puede hacer una carga inalámbrica de celulares, en este caso, pero a muy baja intensidad. Finalmente es un descubrimiento de la física en el área de la inducción electromagnética y bueno, aunque no sea tan efectiva, existe. Y se sigue investigando. ¿Para qué? Pues para hacerla más grande y que podamos tener una buena utilidad de este descubrimiento por Tesla. Tesla, de alguna manera, ha contribuido para que los autos sean eléctricos y ahí es donde se aplica también mucho de sus descubrimientos y de sus investigaciones. Muy bien, con esto terminamos, no sin antes recordarles la tarea práctica con observación, crear un motor eléctrico sencillo y aplica tu aprendizaje. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Adiós, profe.